Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa. Como siempre, todos los días sale el sol y hay que seguir adelante. El Ecuador tiene que seguir adelante, pero primero se tiene que hacer respetar la soberanía, nuestra democracia y la dignidad del país. Les doy la bienvenida a este programa espectacular y saludo a Donald Díaz también en esta jornada del 9 de abril de 2024. Muy buenos días, querida esposa, deseándoles a todos nuestros defensores que tengan un excelente día, pero aclarando un punto, yo creo que Jorge Glass no se enfermó. Hizo un autoatentado, que Ay, es lo que por dice. favor, esos, ¿cómo se llama? Esas narrativas conspiranoicas. La otra voz que suena por allí, tan melodiosa como el cielo, es la de Gonzalo Albán. Nuestro invitado especial. Nuestro invitado especial que después de este pequeño bloque en donde yo les presento el programa, va a saludarlos ya. Hoy vamos a hablar de Glass, vamos a hablar también de las repercusiones que tiene Noboa en torno al tema, pero también de las cosas que se vienen. La reunión con la OEA es una de ellas, y esta campaña por el sí, que resulta un poco confusa y con la que también vamos a estar conversando. La posición del correísmo con eso y algunas situaciones de coyuntura importantes. Así que bueno, pues vamos con trinchera inmediatamente. Está. Gonzalo Albán Molestina, consultor político, ingeniero en gestión empresarial internacional, magíster en políticas y gestión pública, docente universitario, fundador del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil, consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana. Aprovecho para decir que sí es todavía, porque no te voy a decir llamar la atención. Con barba, no como topic, ¿no? No, con barba. Yo no cometo ese error. Gonzalito, muy buenos días a La Defensa. Ya te extrañábamos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, a la producción también, a ustedes por recibirme en este espacio y a la audiencia que le sigue todas estas mañanas. Importante, sin afán de, como lo digo desde el día de ayer, llorar sobre la leche derramada. Ya hemos visto los primeros movimientos, tanto internos como externos, de la toma de la embajada mexicana. Las repercusiones de este gobierno vienen en días previos a la consulta popular. ¿Cómo crees que se mire ese escenario de cara hacia las elecciones? Bueno, mi análisis no pretende defender delincuentes, pero sí analizar las situaciones que van a generarse, probablemente, posterior a lo que se dio en el allanamiento de la embajada, ¿no? Y partamos de algo. Si bien la estrategia fue la de generar un shock, esto tuvo más bien dos eventos generados producto de esto, ¿no? Si bien es cierto, la detención de Jorge Glass, y segundo, lo que fue la invasión a la embajada como tal, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar a profundidad, el hecho que más relevancia ha tomado sobre encima de la detención de Glass ha sido definitivamente el tema de la invasión de la embajada, ¿no? Producto de esto, veremos el día de hoy, el día de mañana también, intervenciones del país frente a la OEA, en donde podremos conocer cuáles van a ir siendo las consecuencias que va a tener el país frente a lo que se suscitó, ¿no? Ahora, en esto yo sí quiero considerar algo importante. Si bien es cierto, jamás yo estaría en capacidad de pedir sanciones para mi país, pero sí hay que reconocer que lo que puede generarse son sanciones muy graves. ¿Por qué? Porque el hecho de que un país invada una embajada como esta, ¿no?, puede también replicarse o puede repetirse en otros países, y por supuesto no necesariamente por gobiernos que sean respetuosos de la democracia, sino por cualquier dictador suelo que puede el día de mañana tomarse esto, valerse de esto, y a cuenta de lo que sabe ya cómo tiene medida la respuesta de los distintos organismos internacionales frente a una acción como esta, poder hacer lo mismo en sus países, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de ello y veremos cuáles pueden terminar siendo esas sanciones para el país. Es importantísimo porque, bueno, pues de cara al gobierno vemos que Daniel Noboa ha emitido un comunicado importante ayer en el que se ratifica en su decisión esta justificación en comunicado oficial desde la presidencia.
fue leída algo errática por algunos consultores. ¿Coincides con ellos? ¿Cómo lo ves? Coincido con ellos. Creo que era un momento importante para buscar calmar el tema. Esto es diplomacia. Escuchaba hace unos días a Eduardo Reynoso referirse o hacer un comparativo entre conflictos de pareja con un conflicto diplomático, lo cual es totalmente diferente. En eso discrepo con Eduardo, más allá del cariño que le tengo. Pero estamos hablando de relaciones diplomáticas. El país no puede vivir en autarquía, es decir, que el día de mañana no puede decidirse pelear con todos los países porque están en desacuerdo con este y finalmente subsistir con autosuficiencia. Eso es prácticamente imposible. Vivimos en un mundo globalizado. Por ende, la importancia de poder entender en qué posición se está jugando. Lo que ha sucedido, lo que ha condenado la comunidad internacional es el hecho de haber entrado a la embajada por la fuerza, lo cual finalmente termina generando repercusiones para el país. Pero ¿cómo lees a Noboa en ese comunicado? En ese comunicado creo que tenía la oportunidad para poder entrar en resolver de mejor forma el conflicto. ¿A qué me refiero con ello? Yo creo que si nosotros tomamos como referencia lo que sucedió con Angostura, esto derivó en que el mismo presidente Uribe se disculpe frente a lo que había actuado, ¿no? Nosotros recordamos el comunicado que tuvo. Entonces, era la oportunidad también para que motive una forma de disculpa frente a lo que había sucedido. Ojo, no me refiero frente a la detención de Glass, me refiero frente a la invasión al territorio. ¿Y en cambio cómo lo ves? Mexicana. En cambio, ¿cómo lo ves? ¿Con qué imagen? Lo veo como una imagen, a ver, este tema sin ser políticamente correcto, suelta. Así no deja de amarrar la palabra. Estoy analizando esto desde lo políticamente incorrecto porque fue un acto verdaderamente políticamente incorrecto frente a toda forma de diplomacia y demás. Entonces, este comunicado, primero que pudo haber utilizado otro tipo de recursos. Estamos ya en un mundo digital. Creo yo que la forma audiovisual de poder presentar un discurso de este tipo pudo haber tenido un pegue mucho mayor. Y adicionalmente que el comunicado no lo va a leer todo el mundo, ¿no? Entonces, es un comunicado dirigido a los grupos de opinión, pero no necesariamente a toda la ciudadanía. Es decir, que en esto o hay una estrategia frente a lo que vaya a pasar en las declaraciones del día de mañana y pasado en la OEA, o verdaderamente está tratando de alivianarse algo que va a tener una repercusión mayor en aspecto mediático para los próximos días. Importante. Donald Díaz. ¿Crees que el escenario en la OEA podría cambiar y Ecuador podría manejar un discurso reconciliador con México y de esta forma limar las perezas de una vez por todas? Sería lo mejor, pero creo yo que van a haber condiciones muy importantes, muy rigurosas, ¿no? El día de mañana el que se continúe con el proceso de asilo y sea solicitado por la comunidad, por las organizaciones que el mismo vicepresidente considerado como asilado pueda ser enviado a una de estas misiones, sería un golpe bastante importante para el país, ¿no? Para lo que tendría el presidente dentro de sus planes, ¿no? Así que puede ser ese uno de los puntos del acuerdo que veremos el día de mañana que puede suceder, a más de posibles sanciones económicas también. Necesario analizar los movimientos políticos del correísmo, calculadísimos de una manera hasta casi guionizada, podría decirlo, en este momento. Aprovecharon cada segundo luego de la toma y bueno, a pesar de que todos, los coherentes de este país coincidimos en que fue atroz la toma de la embajada mexicana y que no debió ocurrir, también está la otra parte, la parte en la que intentan victimizar a un condenado por corrupción. Bueno, una de las peores estrategias que puedes tener es la de transformar a tu enemigo en una víctima, ¿no? A tu adversario político en una víctima, y esto es lo que ha pasado en este rato. El hecho de que Jorge Glass haya regresado a La Roca, si bien ha despertado, o haya llegado a La Roca, si bien ha despertado la aprobación de muchas personas, porque se asocia más bien con la lucha contra la impunidad, esto puede ser favorable para un segmento que el día de mañana puede cambiar su apreciación por las consecuencias que esto pueda generar. Y es ahí donde empieza el trabajo, sí, político, de poder hacer ver esta otra posibilidad de las consecuencias que generaría. ¿Qué está haciendo el correísmo para aprovechar esto? Mira, ¿cómo lo lees? Esto definitivamente viene por la presión internacional. La comunidad internacional, que más que, venir del correísmo de forma directa, por supuesto, eso fue lo que dijo Correa, que pedía sanciones para el país. Nefasto eso. Total, definitivamente. Pero una consecuencia que a lo mejor pueda generarse, ¿no? Claro. O sea, y hablamos de sanciones pecuniarias también. Hay que ver la Corte Internacional de Justicia que finalmente determina para el país. Y el problema de esta gracia es que el día de mañana nosotros, ciudadanos y demás, tendremos que honrarla. Obviamente el Estado no está separado de lo que el ciudadano representa. Es decir, que esto finalmente saldrá de los fondos de cada uno de nosotros si es que se requiriesen indemnizaciones o reparo de daños. Pero volviendo al tema del correísmo, ¿cómo aprovecha este aspecto? Si bien la presión de la comunidad internacional ha sido muy relevante frente a la problemática, veremos también que gobiernos que mantienen una línea progresista similar se pronunciarán a favor de lo que ha sucedido en materia del afectado, ¿no? Me refiero con esto al asilado que perdió su condición de asilado prácticamente, ¿no?
Eso creería que puede ser esa perspectiva. Sin embargo, unos más, otros menos, hay que decirlo y llenarlo de contexto. Colombia ha dicho que va a llevar esto a palabras mayores. Por supuesto, superiores. Y casi que es el amicus curiae de Jorge Glass. Sobre todo de Jorge Glass. Ahora, si te das cuenta, entiendes cuál es la fortaleza que tiene en ese sentido, ¿no? Porque en la comunidad internacional tienes corrientes progresistas que van a interferir de forma positiva, refiriéndome para quien se habría visto afectado por esta medida, ¿no? Y luego en la Asamblea hay un movimiento importante también. Ajá. Yo diría que un sismo político, porque veníamos de esta narrativa de alguna manera el acuerdo sobre la mesa, ellos le llamaban, y tengo que decirlo, para la gobernabilidad, que se desdibuja en el momento en que tú te metes con voy a poder decir alfil del correísmo, claro, por no decir peón, llamado Jorge Glass, y empiezan las amenazas, primero a juicios políticos a 2 ministras, y luego ya salió Andrés Arauz diciendo, Andrés Arauz que ni siquiera es asambleísta. O sea, a mí esas cosas me parecen erradas comunicacionalmente de parte del movimiento político del correísmo, diciendo, no, también vamos, como que si él fuera el legislador, a hacer un juicio político contra Daniel Noboa. ¿Qué pasará en la Asamblea? Bueno, las fuerzas se reconfiguran definitivamente. Nosotros ya hemos visto el pronunciamiento de Construye el Partido Social Cristiano, muy alineado, muy de la mano al presidente, al oficialismo. En esto pierde el correísmo, o se aleja el correísmo de lo que habría sido estos primeros meses de gobierno, en donde estuvo muy cercano a las decisiones de Noboa. Y veremos ahora una participación de oposición mucho más relevante, ¿no? No había tenido mucha oposición desde la misma asamblea, pero veremos ahora asambleístas no solo llevando a juicio político a distintas autoridades, sino también fiscalizando en el día a día su gestión. Es decir, que esto para Noboa puede ser contraproducente. ¿Ustedes vieron el meme de Mi momento ha llegado? Mi momento, no. ¿Cuál? Pero hay un meme que dice mi momento ha llegado. Así yo veo el correísmo. Y, pues, es importante porque, a ver, si hoy se declaran oposición absoluta por lo que le hiciste a Glass y lo maquillo que es por la toma de la Embajada de México, porque lo estás maquillando, porque de frente estás diciendo salgamos a las calles, porque de frente estás haciendo esto. Terrible. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué buscaba el correísmo antes? Bueno, antes... para agachar la cabeza. Definitivamente en esto hay transacciones, ¿no? O sea, y me refiero, bueno, mira, yo hablo positivamente de las distintas acciones que tienen los movimientos políticos, ¿no? O sea, si bien aborrezco a la gran mayoría de movimientos políticos porque han demostrado ser un espacio de lambiscones y de agachacabezas, pero al día de hoy vemos cómo estos van tomando sus medidas y jugando en este ajedrez. Ahora, partiendo de ese análisis, vemos al correísmo antes muy sumisos, yo lo veía así, sin duda, obviamente no era lo que expresaban, era lo que trataban de no hacer notar, pero lo veía muy alineado a las decisiones gobiernistas. Con esto vemos un cambio total, que veremos por supuesto en los próximos días cómo empieza a jugar en las distintas decisiones que vayan a ser promovidas desde el gobierno nacional. Ahora, la consulta popular, si bien es cierto, es lo próximo que tenemos, el próximo evento electoral, veremos cómo estas fuerzas empiezan a trabajar con más rigurosidad, con más trabajo en territorio, con más acción, en cómo el resultado puede ser hacia el no, que sin duda refleja la oposición que estos tendrían. Creo yo también que en esto se suma algo importante y es la elección del 2025. Sí. Poniendo a esta consulta como el próximo evento electoral, veremos cómo el aspecto internacional puede influir en lo local. Sin duda hay mucha confusión, hay mucho desconocimiento de lo que se está suscitando. Es decir, que en estos próximos 15 días que faltan, o días que faltan para la consulta, podremos ver algún otro evento. ¡Ay, no! Que pueda... Se fue la luz. Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado está pegando duro y nos sorprendió en la mañana con un gran corte de luz, porque fue casi como de 1 hora. Pero bueno, estamos aquí para retomar la entrevista. Entendamos que ustedes ya vieron la primera parte y ahora viene la segunda, en donde estábamos hablando del correísmo, Gonzalo, y su actuar en el marco de esto, pero estábamos leyendo Asamblea puntualmente. Este movimiento político y la pregunta que iba a hacerte en el momento del corte es, ¿se le viene lo mismo que vivió Lasso a Noboa en la Asamblea? Mira, definitivamente eso puede pasar. Yo creo que el correísmo va a tener mucho más fuerza dentro de la Asamblea al momento de ejercer esta oposición, y donde vas a tener ciertos movimientos políticos que pueden apegarse a ¿no? Si bien es cierto, el Partido Social Cristiano también ha demostrado mucho alinearse al movimiento oficialista, al gobiernismo.
pero puede tomar ciertas decisiones en conjunto tras bancadas. Es decir, que podría ser un voto bisagra que podría haberse alineado no necesariamente al oficialismo. Ahora vamos a tener también a este extremo que sí se suma a la gestión del presidente, como es el bloque Construye, que lo veremos muy alineado y consolidado por la decisión tomada hasta el momento. Sin embargo, podemos ver algunos otros escenarios, dependerá sobre todo del tema que vaya a tratarse en la Asamblea, ¿no? Vamos a ver, porque el correísmo ha dicho que todo lo que sea bueno para la ciudadanía, pues va. Sin embargo, sabemos que en su agenda están ya encaminándose, como ya lo anunciamos, a juicios políticos. De hecho, vamos a escuchar a Andrés Arauz en una conferencia de prensa, en una entrevista exclusiva, que le dio a Telesur. Vamos a escucharlo. Segundo, en el tema ya más político, sí, nosotros nos declaramos de oposición frontal. En las próximas horas estaremos registrándonos como un partido de oposición de conformidad con el Código de la Democracia, que es la ley electoral ecuatoriana, y eso significa otro nivel de relaciones con el gobierno. Vamos a presentar, como le has mencionado, Elena, juicios políticos en contra de la canciller, en contra de la ministra de Gobierno, que por cierto también tiene nacionalidad mexicana, y vamos a analizar la opción de presentar un juicio político en contra de Daniel Noboa, el actual presidente, ¿no? Hemos analizado, creemos que el comportamiento de secuestrar a Jorge Glass de la Embajada de México, que es jurisdicción mexicana, podría considerarse secuestro y por ende ser una causal de destitución de Daniel Noboa. Bueno, escenarios parecidos. Tengo un déjà vu aquí. Definitivamente. Aquí quiero preguntarte, Gonzalo, ¿qué implica una oposición oficial? A ver, hablamos de una contra absoluta a todos los temas que puedan ser barajados por el oficialismo. Es decir, que estos ya se instalan como un movimiento de oposición a este. Ahora, veremos también dentro de este escenario algunas otras posibilidades en lo que se está presentando o lo que se está diciendo por parte de este representante del RC5, que son los juicios políticos que van a llevarse a la práctica, empiezan nuevamente a contribuir en la estabilidad del país. El día de ayer escuchaba a algunas autoridades mencionar sobre la mejoría del indicador de riesgo país, lo cual puede ser muy volátil por la propia naturaleza del indicador, pero también por los próximos escenarios que van a verse, ¿no? Hablamos de inestabilidad frente a la potencial presentación y ejecución de juicios políticos, como también desde la mirada internacional que pueda haber en la comunidad internacional hacia nuestro país. Así que no es un indicador del que podamos fiarnos, mejor hablar de reducción de la desigualdad, ¿por qué no de la generación de empleo? O por qué no también de la generación de oportunidades para nuestro país. Ahora bien, esto de la agenda de posible destitución suena mucho a Lazo y es inevitable decirlo. El próximo año hay elecciones y estamos a nada de que empiece la campaña presidencial. ¿Cabe en este momento una destitución? A ver, esto es lo que ellos indican. Ellos indican que están analizándolo, ¿no? Sin embargo, si hay que ver esto desde una perspectiva de movimiento de oposición. El movimiento de oposición va a buscar llevarlo, por supuesto, al juicio político. Esto es lo que ellos han ya indicado. Pero en la práctica puede esto tomar demasiado tiempo y ya estamos frente a una elección que va a llevarse, ¿no? Ahora, lo que él alega es que el presidente Glass ha sido secuestrado de la embajada de la jurisdicción mexicana y es lo que, bajo ese sustento, ellos van a motivar este juicio, ¿no? Es lo que entendemos en la intervención de Andrés Arauz. Pero para el país, quiera o se lleve o no se lleve a la práctica, esto finalmente va a generar inestabilidad política que se va a evidenciar en la gestión de lo público. A esta hora es importante que sepan, como les dijimos, el Correa ha activado a todo el troll center del correísmo a favor de Jorge Glass, ha pedido incluso un plantón allá en Bélgica a favor de Jorge Glass en la embajada de Bruselas, si no me equivoco. Correcto. Fue que pidió en un afiche. A esta hora Correa se está peleando con todo el mundo en la red social X y la verdad es el más grande defensor que tiene Jorge Glass ahora mismo. Tanto así que ha instado pues a que las sanciones para Ecuador sean. Pasando el tema, hay un presidente al frente que ya vimos cómo está desdibujado también después de este comunicado todo tropezado y que empieza, Gonzalo, una campaña importante por el sí desde el gobierno, del que vamos a ver una pequeña nota para ampliar lo que ya Gonzalo nos cuenta en este video. Vamos a ver la nota de Donald Díaz. Y empezó la campaña por el sí de la manera más impensable posible.
El país pasa por momentos de tensión, tanto por su crisis de seguridad como en asuntos diplomáticos. Y cómo no mencionar el quiebre de las relaciones con México. Pero Daniel Noboa no pierde tiempo. No alcanza para pagar a nadie, presidente. Nosotros estamos buscando como gobierno, como principio esencial, premiar la solidaridad y castigar la criminalidad. Entonces, de sus impuestos va a poder pagar menos, va a poder deducir hasta el 150% del impuesto a la renta si es que hace ese dinero como donación a la Policía Nacional. Además de este video, también es criticado por el uso de este cartel. Algunos criticaron las formas. Eso de ver a y andar pidiendo plata para su policía no fue bien recibido. Hablamos con el analista político Gonzalo Albán y esto nos contó. Principalmente noto que existe cierta desesperación por el resultado de la consulta. Las encuestas pueden estar llevando al presidente a tomar medidas que pueden resultar excesivas. Creo que hay otra forma de notar seguridad, que no necesariamente es la imagen de un militar, de un policía, sino más bien la imagen de seguridad que desde el aspecto emocional puede llevar al electorado a percibirlo de una forma diferente. Es decir, que para hablar de seguridad no necesariamente es mostrar las fuerzas del orden, sino que puedes tener un entorno que le permita al ciudadano percibir seguridad dentro de esos comunicados. Algo parecido opina Sonia Llanes, experta en comunicación de crisis. Debemos estar claros que primero el tema de impuestos es bastante complejo para el común de los ecuatorianos. Entonces creo que debe ser utilizado en un lenguaje mucho más básico, más simple para poder llegar. Para unos el tener a los militares en las calles fomenta mayor seguridad, sobre todo porque se sienten protegidos. Mientras que para otros es un recuerdo de que estamos en un conflicto interno armado. Ojo, pero debemos leer entre líneas. Pero toda la consulta, ponerle en un solo paquete, en reducir a la pregunta de ¿apoyas a las Fuerzas Armadas? ¿Apoyas tener orden y protección en las calles? Entonces da el sí. Vamos a ver mucho tipo de publicidad o propaganda, porque ya ser un tema de Estado, propaganda, muy cercano al corte bélico para generar patriotismo, para generar apoyo. Yo creo que se están yendo por esa línea. Otro punto a analizar es el empapelamiento con publicidad en el puente de la Unidad Nacional. Un recurso utilizado por los políticos en tiempos de campaña. Por mi puentecito, pero por esto saltaron algunitos. ¿Y tú qué opinas de todo esto? No olvides dejarnos tu comentario y darle like a todas nuestras redes sociales. Soy Donald Díaz y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. Bien, un Daniel Noboa que empieza, bueno, primero esta crisis diplomática, era el momento de salir con esta vaina en el momento de esta crisis, o sea, hay que leer todo el escenario integral, ¿no? Yo lo mencioné al inicio de esta entrevista, sí, ¿no? La idea era generar un shock que terminó posicionando a otro evento más que el objetivo que era el de combatir la impunidad y lograr fortalecerse en la consulta popular. Ahora, esto al día de hoy, si nosotros hacemos un paneo, hacemos un rastreo, probablemente nos permitirá saber que la aceptación del presidente puede haber mejorado, sin duda. Pero esto, para los próximos días, conforme vayan saliendo las reacciones de la crisis diplomática en las que estamos, sin duda puede terminar generando algo de confusión, de inestabilidad, y el mismo electorado puede llegar a pensar que a lo mejor no sea lo más apropiado ratificar o apoyar al promotor de la consulta. ¿Es así o es lo que yo podría esperar frente a los últimos días cercanos a la consulta popular? Vamos a ver qué pasa al final. Gonzalo, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana. Para mí siempre un gusto, que te haga una linda tarde. Gracias. Perfecto. Amigos, después de este pequeño corte, no se pierdan la entrevista con Vicente Tayano, que viene a hablar del PSC. Es que esta guerra va a demandar recursos. Que son las cárceles los centros desde donde se manejan y se operan los delitos. O ellos o nosotros. Repito. O ellos o nosotros. El día viernes yo también opino. Y escuchen. Bueno, tenemos la grata compañía en panel de Vicente Tayano. Él es asambleísta y coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, abogado, licenciado en Ciencias Políticas, doctor en Jurisprudencia con posgrados en Derecho Penal, con un diplomado en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales.
Fue diputado en el año 2007 y asambleísta por Guayas en el periodo 2017 y 2020 también. Actualmente asambleísta por Guayas y coordinador de la bancada del PSC. Vicente, muy buenos días. Blanca, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para quienes siguen la entrevista. Gracias, en serio, teníamos pendiente esta conversación. Aquí importante. estamos, palabra cumplida, palabra cumplida. Después del terremoto que ha pasado. Así que, bueno, vamos al grano un poco, ¿no? ¿Cómo están las situaciones dentro del Partido Social Cristiano? Ustedes han mostrado, luego de Metástasis y Purga, una distancia de este personaje que ha sido tan clave dentro de ustedes. Al abogado de Nebot lo hemos escuchado también en días anteriores diciendo la justicia con todos a mano dura. Pero luego de esto, haciendo una reflexión hacia adentro, hacia el interior del partido, Vicente, y como representante de la bancada que también eres, ustedes han recapacitado en torno al tema de sus miembros y de cómo cuidar esa reputación si llega a reventar esto nuevamente, porque no son el único movimiento político al que ha afectado esto, porque lo han hablado a la interna. ¿Qué ha pasado luego de el temblor? Bueno, Blanca, creo que es oportuno comentar el tema. Definitivamente esto nos deja varias lecturas y me refiero a título personal y también a nombre de la organización política. Absolutamente claro, las acusaciones que son gravísimas tienen un responsable, Muentes, quien hoy no solo es procesado, sino que tendrá que responder y la ley seguramente caerá con toda la contundencia y con todo el peso. Claro está, tienen que respetarse derechos, tiene que haber pues un debido proceso, porque así lo manda la Constitución y son garantías que no pueden ser observadas. Pero lo de fondo no tiene presentación, es una situación muy grave y voy a hablar a título personal y creo que muchos integrantes de la organización política pensamos, nosotros no hemos sido parte de aquello, no tenemos por qué responder por los actos de una tercera persona con la que inclusive en mi caso a lo largo de muchos años tuve diferencias políticas y en algún momento cruzaron hacia lo personal, pero definitivamente no podemos ser parte de eso, yo no me siento parte de eso y no voy a responder ni tengo por qué responder por los actos de terceros, sí. Políticamente tenemos que ser responsables porque un integrante de la organización política tiene en su contra esas acusaciones graves. La ley tiene que actuar y creo que lamentablemente faltó comunicación oficial desde el partido porque estamos en un medio político y hay adversarios, hay rivales, inclusive hay corifeos de algunos otros políticos que han venido disparando y disparando y disparando. Definitivamente una cosa son los hechos graves que se le atribuyen a Muentes y otra cosa totalmente distinta es el actuar del Partido Social Cristiano. Y esto tiene que servir, Blanca, como una gran oportunidad. Yo lo veo como una gran oportunidad de varias cosas. Primero, de refrescar líneas, de revisar con quién estamos militando, quién está siendo parte de la estructura en general. Y no solo me refiero a un cargo como un asambleísta, un alcalde, un prefecto, un concejal, sino también como la estructura. Creo que es necesario repensar no nuestras ideas, porque las ideas están claras, las defensas ciudadanas, seguridad, empleo, productividad, pero sí precisamente un recambio, porque hay que leer el momento. El Ecuador quiere un cambio, quiere temas nuevos y el quehacer político tiene también que cambiar. Así es que yo creo que es una oportunidad para tomar decisiones a partir de esto también. Importante, tomar distancia de este personaje, bueno, pues ya es la postura del movimiento político. Lo has dicho claramente, es él el que falló, pero también se dice que era un secreto a voces, que todos lo sabían. ¿Era verdad que todos lo sabían? Bueno, te puedo decir un tema y he sido absolutamente claro. Mis diferencias fueron marcadas y más allá de las especulaciones, porque eran tomadas de esa naturaleza, lo que se podía decir hoy, la investigación de la Fiscalía, aquello que se presumía, lo está llevando al menos a un grado más allá. Todavía no con certeza porque tiene que existir una sentencia ejecutorial y no porque lo esté defendiendo, simplemente como abogado debo hacer esa precisión. Pero yo creo que es importante sentar un precedente como organización política porque eso no se puede repetir. Pero a la interna se conocía su mala reputación. Bueno, había diferencias personales, era un personaje que a lo largo de su camino político se abrió frente. ¿Nunca le abrieron una investigación? No, nunca hubo ningún requerimiento para poder activar un mecanismo interno de disciplina del partido. Y sin duda alguna, una vez que pasó esto, el presidente del PSC, Alfredo Serrano, hace 2 semanas, me parece, lo leí, creo que fue en un diario de Guayaquil de amplia circulación, que ya dio a conocer efectivamente que se había abierto un proceso disciplinario. Pero al margen de eso, Blanca, al margen de eso, el tema es absolutamente claro. El hecho de que es importante decirlo con contundencia. Él es el que tiene que responder y obviamente
colateralmente hay una consecuencia de la organización política y era importante salir al frente. Gracias por la oportunidad. Es importante decir con claridad y con frontalidad lo que nosotros pensamos, que en el fondo no somos parte de eso ni jamás lo vamos a hacer. Importante también saber que las narrativas políticas de los opositores del Partido Social Cristiano van a aprovechar este momento en miras de unos meses que vienen a elecciones. No basta con borrar tweets. Esteban Torres ¿Esteban Torres sigue siendo parte del PSC o no? No, ya no. Esteban Torres, Esteban, a quien respeto mucho como profesional también, fue parte de la estructura de los aliados. Él es presidente provincial de un movimiento de Tungurahua que se llama Tiempos del Cambio. Y nosotros hace algún tiempo hemos venido participando electoralmente con las 6 aliados, la estructura pura social cristiano, y quienes se juntan y se adhieren al plan de trabajo. El caso de él fue ese. Ok, entonces él no está en el partido en este momento. No, de hecho tomó una decisión y ahí sí hubo un comunicado con claridad del partido en el que obviamente se hizo notar que había sido una decisión personal y que él se hacía responsable de sus aciertos o los desaciertos que se den en el ejercicio de su cargo como funcionario del gobierno. Bueno, entonces no lo vamos a tocar a él ni a su borrado de tweets, porque tú vienes por el PSC, así que no respondes por Esteban Torres. Bien, a propósito de la mira elecciones, y eso te digo, el abogado ha sido contundente, Nebot, me refiero a Jaime Nebot, ha sido contundente en torno al tema de van a aprovechar este momento para atacarnos con respecto a eso. ¿Cómo va a blindarse el PSC en miras de una candidatura presidencial? Porque claro, aunque lo digamos, aunque sea incluso real aquello de que fue Fuentes, ahora está buscado por la justicia, déjenlo allí seguir sus procesos penales, pero el PSC queda de alguna manera vulnerable a estos ataques políticos. A eso me refiero, ¿no? En miras a elecciones. Primero creo que es claro el ejercicio que estamos haciendo. Hay que hacer una autocrítica y hay que entender cuál es la lección y hay que enmendar. Para mí esto es una gran oportunidad de refrescar líneas, de revisar cuadros y de fortalecer algo en lo que hemos venido trabajando internamente. Desde el 2015, un proceso de formación de cuadros nuevos, de jóvenes, pero una formación integral, Blanca, no solo adoctrinamiento partidario, ideológico o político, sino también en valores, en administración pública, en todo aquello que nos permita presentarnos a una elección más allá de que a veces los resultados sean adversos. Ahora, lo importante en este momento es hacer lo que hemos hecho siempre y que no se puede perder, la defensa de las causas y los intereses ciudadanos. ¿Por qué? Porque hoy vivimos un momento complejo. Los problemas del país, Branca, siguen siendo los mismos problemas. El problema de seguridad no se ha resuelto. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. No te me saltes. La falta de empleo. Claro. Son temas importantes. Hay que volver a eso, a la defensa del ciudadano, a hacer no oposición, a hacer proposición responsable y una crítica responsable. El país, Blanca, no aguanta más choque de trenes. El país no aguanta choque entre funciones del Estado. Demanda trabajo conjunto, pero sí un debate de ideas claras para algo, para resolver nuestras principales problemáticas. ¿Sigue siendo Topic la ficha del PSC? Bueno, Topic es una alternativa interesante y quiero aprovechar para decir algo. Nosotros decidimos en la campaña de hace un año respaldar a Jan Topic y no presentar un candidato presidencial porque consideramos que existían muchas coincidencias en su propuesta de país y creo que tiene todas las credenciales, la capacidad y la aptitud para ser presidente, pero hay que someterse a procedimientos. Tenemos primero que cumplir con lo manda la ley, con el proceso de democracia interna. Hay que ocultar casa adentro también si alguien aspira, cuál va a ser la posición y cuáles van a ser las coincidencias en el plan de trabajo, porque lo importante, más allá de la persona, es qué le vamos a proponer al Ecuador para resolver las cosas y el tema que le preocupa, porque a partir de eso el ciudadano te va a dar o no la confianza con el voto. Entonces, sin duda, Topic es una de las alternativas. Creo que hay que someternos a todo el proceso interno y vamos a ver qué pasa. Yo creo que es un poco prematuro. Estamos hablando que en septiembre, octubre, de acuerdo al calendario electoral, será el momento de internas, inscripción de candidaturas, y en este momento creo que hay que ganarse el espacio, hay que recuperar la credibilidad perdida con trabajo. Ha puesto recientemente una, no sé si es crítica, dice, agradezco a Jaime Nebot, pero quiero recalcar que Transforma no es un stunt marquetero. Nuestro objetivo es lograr transformación. Eso es una línea de separación, de división. ¿Cómo están las relaciones con él? Porque es como un pasivo-agresivo. No sé, así lo leo ya. Quizás esté equivocada, ya con un abrazo igual. A título personal, puedo decirlo, tengo una buena relación con Topic. Sigo lo que está haciendo y un poco me he empapado de lo que es Transforma.
y entiendo que Transforma es una plataforma más allá del partidismo, es una plataforma de proposición y de participación ciudadana, y creo que Transforma no tiene y no debe de ser una plataforma política, y eso es de Topic. El PSC no tiene absolutamente nada que ver con Transforma y no podemos mezclarlo uno con lo otro. Yo creo que el comentario al que tú te refieres de la semana pasada, dicho sea de paso, luego de la entrevista de Nebot en un canal de televisión, pasa por aquello, por marcar esa diferenciación, y en buena hora que lo haga, porque Transforma es una iniciativa liderada por Topic. De Topic la considero interesante, pero bajo ningún concepto es una estructura del PSC. De hecho, si en algún momento llegamos a tener una definición con Topic, pues probablemente Transforma se vuelva un gran mecanismo de participación o de proposición de cuadros, porque si Topic va a ser candidato y ha venido trabajando en un proyecto país, seguramente también tendrá perfiles que tendrán que someterse a las normas legales, porque quien se vaya a presentar una candidatura, ya sea para presidente, ya sea para asambleísta, tiene que cumplir con unas internas. Bien, importantísimo, amigos. Después de este pequeño corte seguiremos conversando con Vicente Tayano a propósito de la seguridad, un tema que a él le apasiona mucho. Vamos a ver. Ya, espacio para corte, ya, buenísimo. Ya, regresamos con seguridad. Bien, Vicente, una de las cosas que te ha caracterizado es siempre ser muy frontal, excepto cuando estuviste al frente del ATM. No se olvida, Blanca no se olvida. A ver, hay una situación que está ocurriendo en Ecuador y es, esta ola de violencia reciente, 137 asesinatos en el último feriado de Semana Santa, que hicieron alertar al país de, a ver, espérate un ratito, a mí el plan Fénix no me está sonando como lo estaba esperando. Y hay que entender las realidades del país, pero también los discursos narrativos. Salió Noboa diciendo Lasso es mi enemigo, quiere boicotear la consulta. Salió la ministra Palencia diciendo que los asesinatos vienen a propósito de que quieren boicotear la consulta. Y luego uno tiene un déjà vu, porque eso suena a Lasso en los momentos más graves de la seguridad del país. Quiero una lectura sesuda de parte de Vicente Tayano, el politólogo también y no el asambleísta, sacándote la camiseta del PSC. O sea, ¿cómo miras estas posturas? A ver, debemos entender algo desde el fondo. La seguridad es un problema estructural que no se iba a resolver, siendo justos, en 4 meses de gobierno y probablemente en un inmediato plazo. ¿Qué implica esto? Primero, que la narrativa debe ser la adecuada y la correcta, la verdad. Y cuando me refiero a la narrativa adecuada y la correcta, es que el único enemigo aquí es el crimen organizado. Aquí el enemigo no puede ser una organización política, no puede ser la percepción de un funcionario público, por más importante que éste sea. Nosotros tenemos que entender que el país quiere resultados, no quiere explicaciones ni palabras. Y los números hablan por sí solos. El número de muertes violentas, si bien es cierto y en buena hora que así ha sucedido, ha disminuido. Los temas que alarman al ciudadano en la calle, de a pie, del día a día, siguen preocupándonos. Las extorsiones, los robos, los secuestros. Por lo tanto, a partir de aquello, los resultados no son buenos. No discuto que se hacen esfuerzos, pero los esfuerzos no están siendo suficientes y hay que complementarlos con resultados desde la objetividad. Ahora, el problema es mucho más complejo porque también a la par hay que trabajar con otro problema de fondo, que es el sistema de justicia, Blanca. Todos estamos totalmente asqueados, si no es metástasis, es purga la plaga y todo lo que está pasando, pero no pasa nada desde el Consejo de la Judicatura y nadie dice nada. Tú tienes un consejo con personajes que sin historia, no sabemos qué pasa. Los problemas en la justicia también hay que tratarlos a la par, y yo creo que el plan de seguridad es lo de fondo. Si existe, no ha sido explicado con claridad, hablando de la narrativa, para que sepamos como país a dónde vamos. No tenemos que conocer detalles, pero definitivamente el tema de seguridad está siendo y sigue siendo un problema por el país, y creo que hay que hacer muchas cosas. Se han hecho anuncios sobre los cuales no hay concreción, sobre el tema del cómo va el proceso de construcción de las nuevas cárceles, que es parte de todo lo que se tiene que hacer para poder resolver este problema, y sin duda alguna va a ayudar, creo yo, bastante si el ciudadano le da el respaldo a que las Fuerzas Armadas puedan de manera complementaria y de manera permanente ya sumarse a la labor de seguridad. Creo que el país merece con claridad
al menos un bosquejo general de a dónde va el plan de seguridad. Porque vemos, sí, todos los días noticias aisladas, operativos importantes, que está golpeando el crimen organizado, el narcotráfico, pero el problema de fondo también es que al ciudadano le roban en la calle, le roban en el bus, la tienda está siendo extorsionada y eso no se ha acabado. Ya, eso es importantísimo porque cuando hablamos de seguridades y de percepciones y de una consulta que está en la puerta con preguntas que de alguna u otra manera ya habíamos analizado en alguna entrevista anterior que pudieron haberse solucionado en la Asamblea, ya está, la consulta es una realidad, va a ser posible. Hay una promesa de parte del gobierno, Vicente, y eso quiero ver si ustedes lo han analizado ya a la interna, de el IVA al 15% nos va a sacar de este hueco y vamos a poder. Pero tienes a un montón de municipios a los que les debes. O sea, eso lo han puesto también sobre la mesa y cuál es la propuesta desde la Asamblea. No sé qué van a hacer o qué han pensado en torno al tema. Bueno, desde el Partido Social Cristiano, desde las 6 aliados, fuimos absolutamente claros. Nos opusimos al incremento del IVA por un concepto clarísimo. Sube el IVA, va a subir absolutamente todo. Y no bastaba con el argumento de que la gran mayoría de los productos de la canasta básica no están gravados con IVA, porque tenemos que entender la realidad. Si sube el combustible, que obviamente es un insumo para la logística y movilización, todo va a subir y obviamente va a trasladarse el costo al consumidor final, los ciudadanos. Entonces, definitivamente no era el camino y lo vamos a seguir manteniendo. Y el tiempo probablemente y lamentablemente nos va a dar la razón. Pero propusimos un tema complementario. A las empresas grandes, una contribución del 3.75% en función de utilidades gravadas en un ejercicio fiscal. Y creo que eso iba a sumar los 1.040 millones que se habían anunciado desde el Ejecutivo que iban a servir para financiar el conflicto interno. Pero ya es una decisión tomada. Ahora lo importante es que eso se traduzca en resultados, Blanca. Si bien es cierto, el 1 de abril, hace pocos días, entró en vigencia este tema, se necesita sentir el despliegue de la fuerza pública, se necesita que ese dinero que se dijo que va a ser recaudado sea destinado prioritariamente. Pero ahora vamos un poco a otro tema de fondo, a lo económico. Los problemas financieros son graves. Y si nosotros no le damos a los gobiernos locales, y me refiero como país, las rentas necesarias, no va a haber, no solo que no hay pago de sueldos, no va a haber inversión en obra pública y en servicios, y eso también es una especie de dínamo de la economía. Por lo tanto, tenemos que también a la par empezar a resolver esos problemas. Sabemos que este gobierno heredó un atraso en cuanto al cumplimiento de las asignaciones, pero no basta con señalar de que eso pasó. Te metiste a soldado, tienes que afrontar la situación. Entonces, Blanca, el tema pasa por estructurar un cronograma de cumplimiento con los municipios que permita también ir atendiendo a la par. Ahora, ¿dónde está la obra pública? Ese es otro tema importante. ¿Qué pasa con los hospitales? Es que hay tantas problemáticas, Blanca, que hay que decirles. Y esto no pasa por una crítica o por un tema de oposición al Ejecutivo. Pasa porque es la verdad y porque los ciudadanos quieren respuestas y merecen soluciones. Sí, es importantísimo. Uno de los temas más polémicos de los que ha estado, bueno, pues al frente en la Asamblea, que ya vamos a agenda legislativa también antes de irnos al último bloque, que es el trabajo por horas, que es un tema muy controversial del que Vicente está bastante empapado, es los juicios políticos que están en camino. Yo no puedo dejarte ir sin tocarlos porque es importantísimo. Han pasado cosas importantes que hay que puntualizar. Ustedes sacan un video como PCC diciendo que la fiscal tiene que tener la misma celeridad en todos los casos. Luego vemos a Kronfle en una foto institucional con la fiscal general del Estado. Y luego vemos el camino que está llevando la calendarización de los juicios políticos, entre esos el de la fiscal Diana Salazar. ¿Cuál va a ser la postura del PCC? Bueno, en cuanto a los juicios políticos, el cronograma es absolutamente claro y lo aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional, no la Comisión de Fiscalización. En este momento se está sustanciando el juicio político en contra del exministro de Energía, Santos Albite. Debe hacérselo en el transcurso de abril y mayo. Luego de eso inicia la sustanciación, el juicio en contra de Juan Zapata, exministro del Interior, y luego de eso el de la fiscal Salazar. Nuestra posición es clara en relación a ese juicio político. Nosotros no vamos a votar por la censura y destitución de la fiscal por una razón sencilla, y lo hemos dicho desde el minuto 1. ¿Pero eso significa abstención o voto en contra? Nosotros vamos a votar en contra. Nosotros no estamos de acuerdo con aquello. Y sencillamente por lo siguiente, Blanca. Cuando hay una acusación
tú tienes que revisar que el incumplimiento de funciones sea tal, porque esa es la línea general para proponer el juicio político. Obviamente se desprenden otros hechos y conductas. Y a nuestro juicio, el planteamiento es totalmente subjetivo, se habla de retardo, de decisiones equivocadas, y eso jurídicamente y políticamente para nosotros no es relevante. Y por eso hemos dicho, no desde ahora, no desde, porque también por allí los corifeos del mal, ¿no? Generaron una narrativa de que estamos en contra, porque aquí no hay temor de absolutamente nada. Lo hemos dicho claro y nosotros no vamos a votar por ese juicio político. Sabemos claramente quién lo está impulsando el correísmo, que se hagan responsables de las acusaciones, son quienes tienen obviamente que llevar adelante el proceso de acusación cuando se esté sustanciando, y en ese tema nuestra posición ha sido la misma y no va a variar. Es importante que se diga desde este momento. Yo lo menciono a propósito de la tropezada sesión en la que se supone que iban a respaldar a la fiscal. ¿Qué pasó allí? ¿Y qué se vivió en la interna? Porque también fue como que acá en Guayaquil veíamos como que... ¡ay! A ver, ¿sabes qué pasó? ¿Qué ocurrió? En el mes de diciembre, me parece que fue el 18 de diciembre, luego de la intervención de Metástasis, la Asamblea hizo una intervención. Yo intervine en mi calidad de coordinador de la bancada para respaldar el trabajo de la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado, el trabajo que la fiscal ha venido realizando, y también las fuerzas complementarias como la Policía Nacional. Y el respaldo está dado, y no está dado ahora. Claro, luego viene purga, y quienes quieren hacer política de aquello presentan un proyecto de resolución que, ojo, en el que siempre votamos. Ellos querían un respaldo, votamos, y no se obtuvo la mayoría de votos, pero como quienes proponen aquello no tuvieron la diligencia elemental de por lo menos conversar con el resto de bancadas, no alcanzaron los votos. Faltó un social cristiano de 17, entonces son los culpables. Entonces lo hicieron tan mal que 2 veces fracasaron. Y en las 2 veces, Blanca, usted que es una mujer que investiga, que no habla por hablar, vea, ahí están los votos. Yo voté. Está bien, está bien. En todo caso, mire, yo creo que hay que pasarlo. Esta asamblea no puede caer en eso. Más allá de que ha tenido sus problemas, sus diferencias, debates álgidos, esta es una buena asamblea. En 4 meses de trabajo, más de una docena de leyes. Hemos aprobado 5 proyectos económicos urgentes enviados por el Ejecutivo. Se trabaja de la mano con el Ejecutivo, más allá de las diferencias. El país quiere eso, trabajo. Por eso esta asamblea supera el 40% de aceptación. No pasaba esto hace 40 años en la vida republicana del país, pero está bien, ese es el deber ser. No nos tienen que aplaudir por eso. Tiene que verse nuestro trabajo en producción legislativa, pero el tema de la fiscal es absolutamente claro. La posición de la bancada es la misma. Nosotros nunca estuvimos a favor, no firmamos ese juicio político y no vamos a votar por la censura de ella. Un tema, Yapa, que me parece importante antes del corte y venir a hablar de trabajo por hora, es lo de AMLO, que causó un remesón, que ya luego la ministra, la canciller, ha desvirtuado que haya un conflicto diplomático en sí oficializado con México, pero que el hecho de decir que es persona no grata la embajadora después de las declaraciones polémicas que hizo el presidente de México, pues sí que hizo temblar a la diplomacia de varios países. ¿Cuál es la postura? Bueno, definitivamente es una decisión de estricta competencia y responsabilidad del Ejecutivo. Es una figura que está contemplada en el derecho internacional. Creo que las cosas se deben manejar. Las declaraciones del presidente. Creo que se deben manejar con más calma las decisiones, porque tú puedes no compartirlas y puedes inclusive contraargumentar aquello, pero creo yo que hay que manejar aún sobre todo las relaciones internacionales con más prudencia y más calma. ¿Y cómo ves la postura de AMLO? Bueno, yo creo que totalmente desmedida y fuera de lugar. Primero porque es un tema de estricta competencia del país. Y es un tema muy sensible para el país porque estamos hablando del asesinato de un ecuatoriano, de un activista político, de un periodista, de un candidato presidencial, más allá de los afectos y desafectos. Me parece que totalmente desubicado, con el respeto que se merece el presidente de México. Es un tema de no incumbencia suya y es un tema que le ha dolido mucho al Ecuador. Y yo me quiero quedar con eso, porque el tema hay que verlo desde el hecho, más allá de la persona, desde el hecho. Es un tema creo que a todos nos impactó, nos golpeó y que marcó un antes y un después en la vida pública, política de este país y que también tuvo incidencia en una campaña presidencial. Sí, importantísimo. Vamos a un último corte y venimos a hablar de trabajo por horas. Ya, vacancísimo. Somos un medio digital para el periodismo en profundidad y para el análisis, siempre con rigor, contexto, precisión y contraste. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas.
Controversial reforma, la del trabajo por horas, todo el mundo lo ha dicho, Vicente. Bueno, pues hagamos una lectura tácita. Ustedes han dicho, nosotros estamos a favor porque va a generar empleo. Y de eso tengo muchas cosas, pero primero quiero escucharte. Bueno, primero, rápidamente, una consulta popular. Nosotros estamos de acuerdo con la generalidad de la consulta popular. ¿Y por qué? Porque ahí hay 3 temas que son luchas históricas nuestras. Primero, el tema de las Fuerzas Armadas en la calle, mano dura en contra de la delincuencia, la contratación por horas y eliminar la prohibición de que cuando alguien del extranjero viene a invertir el Ecuador y tiene una diferencia con el país, no puede ir a un acuerdo internacional. Eso ahuyentaba la inversión. Ahora, vamos al contrato por horas. Primero, si el ciudadano dice sí, y se reforma la Constitución y se elimina la prohibición de ir contrato por horas, no acaba el tema allí. Tenemos que ir a la Asamblea a reglamentarlo y a regularlo en debida forma, Blanca. ¿Para qué? Para que no se atropellen derechos. Y digo esto porque a muchas personas les preocupa que la plaza laboral ordinaria de 40 horas a la semana, de una jornada de 8 horas, se pierda. No, primero que no se pueden conculcar derechos y eso es un despido intempestivo. Y hay que poner límites. Primero, se tiene que pagar todos los beneficios que el Código de Trabajo contempla en otras modalidades, al igual que en la contratación por horas. Es decir, si alguien trabaja en la jornada nocturna, tienes que pagar el recargo de ley que manda la norma. Okay. Si trabajas un feriado, un fin de semana, tienes que pagar el 100% de recarga porque eso lo manda la norma. Eso no es discutible, Blanca. ¿Qué es lo que hay que hacer? A mi juicio, y quiero brevemente contarte algo. Yo en el 2020 ya presenté un proyecto de esta naturaleza. El CAL lo aprobó. Yo lo llamé la jornada parcial especial porque traté de hacer un quiebre por este bemol constitucional. Pero el tema es sencillo. Tenemos que ser creativos. ¿Qué buscamos con la contratación por horas? Que quien no tiene trabajo por lo menos tenga una oportunidad. Ya, pero para que funcione tenemos que abrir la posibilidad a que esa persona en el mismo día, en la misma semana o en el mismo mes pueda trabajar para más de un empleador. Hay que poner límites. Para un solo empleador no podrías trabajar más de 15 o 16 horas. ¿Por qué? Porque si la jornada completa que ya existe en la ley es de 40 a la semana y la media es de 20, tienes que poner un límite por horas, creería yo, entre 15 y 16. Técnicamente habrá que estudiarlo. Primera cosa. Segunda cosa, en el pago de la hora tiene que estar incluido el costo de la seguridad social y los recargos si es que vas a trabajar en la jornada nocturna o el fin de semana. Y yo estoy convencido de que tenemos que garantizar que quien trabaje por horas tenga una afiliación. Si no es la afiliación voluntaria, algo similar a la afiliación voluntaria, ¿para qué? Para que yo pueda trabajar para Blanca, para Joel, para María y para Pedro, pero en el pago de la hora con cada uno de estos empleadores yo ya tengo el costo de la seguridad social. Es que si no lo hacemos así no va a funcionar. Necesariamente tenemos que en la Asamblea, y ese va a ser trabajo de los legisladores, tenemos que regularlo de esa manera. Es una buena iniciativa. Yo sé que a muchos le preocupan y desde la izquierda se habla de la precarización. No, señores, y yo sí lo digo con frontalidad. No hay peor precarización y atropello que no acceder a una plaza de trabajo porque legalmente no hay formas. La contratación por horas es válida, debe tener el pago de todos los beneficios y recargos y tiene que garantizarse el acceso a la seguridad social, precisamente para que funcione como una alternativa. No es la única solución ni la total solución a la falta de empleo en un país en el que 7 de cada 10 no tienen empleo, en un país en el que casi todo el mundo está obligado a emprender o a trabajar en la informalidad. Yo creo que es necesario y que va a sumar al movimiento laboral del país. Ya, ahora, a propósito de esto de las izquierdas, dicen, de la precarización. Vicente, por favor, o sea, mira, yo no me considero una periodista izquierdosa, aunque muchos me ven así, pero yo sí lo he vivido, pues, desde siendo soldado raso de los empresarios y empresarios que tenemos en este país. Y obviamente que viendo las letras chiquitas de la ley a propósito por hora, ¿cómo evitamos los excesos de ese sector? Ahí viene el tema, es que es importante. Tú has dicho una radiografía y pasa. El problema es que la autoridad de trabajo tiene que realizar su trabajo, Blanca. Y si queremos que esta modalidad funcione, no hay otro camino que controles estrictos y poner límites. Yo estoy hablando de 2 candados. El primer candado, no puede superar para una sola persona las 15 horas. Primer candado. Segundo candado, en el cálculo tiene que estar el valor de todos los beneficios, inclusive así sean centavos, Blanca, pero tienes que estar pagado. Y si tú ya estás afiliado, porque se crea la modalidad especial de afiliación para el que va a trabajar por horas, o seamos creativos, utilicemos la afiliación voluntaria, vamos a cumplir con esos conceptos. Yo no te puedo contratar si tú no me pruebas que estás afiliada por horas. Claro. Y si yo no te pago, tú tienes que denunciar. Hay que abrir un mecanismo de denuncia sigilosa y en línea para que la gente vaya.
Y obviamente hay que transparentar los procesos que hace la Inspectoría de Trabajo, que es la autoridad administrativa de control, para que pueda haber pues una publicidad de lo que está pasando. Si la autoridad de trabajo no controla, tú tienes toda la razón. Probablemente esto va a quedar en una buena intención y se van a atropellar derechos. Pero ese no es el objetivo, Blanca. Yo creo que aquí tenemos que entender que es un gran momento para dar un salto en cuanto a nuestra realidad contractual, laboral, a eso me estoy refiriendo, y hay que manejarlo. No desperdiciemos, no podemos desperdiciar como país la oportunidad de utilizar bien una figura, de reglamentarla debidamente para que funcione y que sirva para lo que todos queremos, que haya una oportunidad de trabajo. Mira, y no solo para los jóvenes, Blanca, en este país yo ya tengo más de 40 años, yo tengo amigos que tienen 40, 45 años y están prácticamente condenados a no volver a trabajar. Sí. Y son profesionales. Entonces, a eso tenemos que pensar, a que la ley sirva para que esas personas tengan una oportunidad, y yo creo que es positivo, lo estamos respaldando. Yo creo en esto conceptualmente y también soy abogado y también defiendo trabajadores y sé que no podemos dejar la puerta abierta para que los malos empresarios se aprovechen, porque este es el país de echa la ley, echa la trampa, ¿no? Así es. Pero en todo caso creo que es una iniciativa saludable. Y el debate en la Asamblea tiene que ser amplio. Vamos a escuchar a todos, tenemos que escuchar a todos para que esas dudas dejen de ser dudas. Yo creo que hay que comunicar mejor. Bien. Siendo esto una buena pregunta, tal vez sea una de las más flojas. Hay que mejorar la comunicación desde quienes creemos en esto y estamos haciendo vocería. Importante, Vicente. Muchísimas gracias por acompañarme a esta entrevista. Siempre un placer recibirte en La Defensa. Gracias, el gusto es mío. Bueno, un abrazo para todos. Bye, bye. Bien, amigos, ya ustedes vieron allí a Vicente Tayano conversando con nosotros de estos temas medulares, ¿no? La ratificación de que no van a apoyar el juicio político a la fiscal. Tengo que decirlo, esta entrevista él la dio antes de que se conozca que también iban a hacer un juicio político al presidente, pero leyendo las líneas generales de los comunicados que ha sacado el PCC puntualmente luego de la toma de la embajada, en donde, aunque reconocen el gran error del gobierno al meterse a una embajada y violar un convenio internacional, pues han ratificado que Glass era un buscado por la justicia y que México hizo mal. Entonces hizo un comunicado así como que no estamos en contra del gobierno, lamentamos el error del gobierno, una cosa de esas. Entonces, importantísimo ahora avanzar con esto, porque nosotros tenemos dos notas adicionales en este programa, especiales en este programa, y la primera apunta a esto que estaba en agenda de coyuntura y que ha sido opacado por todo lo que ha pasado recientemente. Marcia Urbina ha hecho un recuento de los casos que se están llevando en fiscalía. ¿Por qué hacemos esto? Para que ustedes recuerden de qué va cada caso y, por supuesto, se acuerden de que estamos ampliando en nuestro canal de YouTube. Vamos a ver la nota de Marcia. ¿No sienten que todos los días nos despertamos y hay un caso nuevo? Porque yo sí. Y como todos estamos perdidos, aquí te explicamos los casos de fiscalía. Empecemos en enero del 2023. Inicio de año, todo se veía prometedor hasta que ¡pum! El gobierno de Guillermo Lasso enfrenta al Gran Padrino y a León de Troya. Dos investigaciones que lo terminan sepultando como presidente en una muerte cruzada. La fiscalía unió los dos casos en uno solo y les puso caso encuentro, lo que obligó al gobierno incluso a cambiar su logo y a Lasso a decir que su reputación era la potente víctima de un crimen. Me indigna que estén intentando asesinar mi reputación. La trama indaga una presunta corrupción dentro de las empresas públicas y bueno, por ahí había la sombra de un nexo con el narcotráfico. Están vinculados Danilo Carrera, cuñado del expresidente Lasso, Hernán Luque, exgerente de EMCO, Antonio Icaza, vinculado al sector eléctrico, y el difunto y que ahora habla desde la tumba Rubén Cherres. Con Lasso fuera llega Noboa. Ecuador intentaba recuperarse de escándalos, pero Diana Salazar anda implacable. Una madrugada de diciembre del 2023 realizan un mega operativo para presuntos corruptos de la justicia. Allí salió achacado el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, por presunta delincuencia organizada. Fiscalía presenta el caso Metástasis, que a su vez se ramificó en el caso Purga el 4 de marzo. Ambos indagan la delincuencia organizada y el presunto vínculo de exfuncionarios de la justicia con el narcotráfico, y entre tantos rostros, aparte del de Terán, aparece Mayra Salazar, funcionaria judicial del Guayas,
Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, Pablo Muentes, exasambleísta del PSC, Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Javier Jordán, un empresario buscado por la Interpol, Ronnie Aliaga, exasambleísta del correísmo y muchos otros. Otra raíz del caso Metástasis es el caso Amistad, que inicia el 30 de enero. En este se formulan cargos en contra de Vivian Hernández tras realizarse 3 allanamientos en Guayaquil y San Borondón. La fiscalía investigaba el delito de lavado de activos. Y cuando nada más podía sorprendernos, sale el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad como protagonista de un caso más, el caso Nene. El allanamiento tuvo lugar el 21 de marzo y la investigación indagaba presuntas ventas de cargo en la vicepresidencia y apunta puntualmente al nene Francisco Barreiro Abad. La fiscalía no para y abril abrió sus puertas con un nuevo caso. La madrugada del 3 de abril, la fiscalía realizó operativos en 8 provincias del país como parte de la investigación del caso Plaga. En este proceso, la Fiscalía investiga presunta delincuencia organizada en el sistema judicial para liberar a PPLs de manera irregular a cambio de dinero o favores. Bueno, ahí está, Donald Díaz. Importante nota la de Marcia, porque para que ustedes puedan aterrizar a de qué va cada caso, porque son tantos casos y bueno, a estas alturas todos coincidimos en que hay más casos que metas en la vida. Sí, a ver, Donald. Así es, con nuestra querida Marciña. A continuación les traemos un caso, una nota sobre un tema de transparencia que nuestros amigos de la Fundación Ciudadana nos ayudaron con unos datitos, los cuales nos sirvieron muchísimo para realizar una nota sobre la transparencia de los GACs municipales y de cómo están realizando su gestión. Están publicando sus acciones de acuerdo a la agenda que están llevando o simplemente están obviando todo este tema. Veámoslo en la siguiente noticia. Hay calificación, así que vamos a ver cómo los califican. ¿Transparencia? Hay municipios que no conocen ese Pokémon. Los parámetros de la transparencia los rige la LOTAIC y su cumplimiento ha sido medido por nuestros responsables amigos de la Fundación de Ciudadanía y Desarrollo, y hay un ranking de los más cumplidos y hasta los peores. El informe de cumplimiento contempló a los 221 GACs municipales. Y antes de mostrarte el ranking, te contamos que la transparencia es un derecho constitucional, porque tú tienes derecho de saber qué hacen con tu plata, ¿o no? Para el análisis se tomó en cuenta si la información de libre acceso estaba disponible en las webs de los municipios. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 7 de la LOTAIC, entre otros parámetros exige la remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional e información total sobre el presupuesto anual que administre la institución. Se tratan de datos que deben estar periódicamente actualizados. Ahora sí, 11 municipios obtuvieron la calificación de 16, entre ellos están Cuenca, Saquicilí, Milagro, Durán, Guayaquil, Distrito Metropolitano de Quito, Salcedo, Archidona, Suscal, Ventanas, Tena. Mientras que 98 municipios vergonzosamente pasan a la lista de los peores calificados, obteniendo una calificación menos de 1. Entre ellos están Quevedo, Penipe, Gonzanama, Sucre, Paján, San Fernando, Azogues, Chambo, Puyango, Balsar, Pindal, Pueblo Viejo, Zamora, Lomas de Sargentillo, Chaguarpamba, Olmedo, San Miguel de los Bancos, Manta, Nabón y Guaranda. Entre municipios que tienen 0, no que fallan en un documento, que fallan en todos ellos. Y eso es algo grave. Y no estamos hablando de municipios pequeños que pueden justificarse en no tener personal suficiente para subir la información de manera oportuna o de tener problemas por incapacidad en su departamento de tecnologías. No se puede violar un derecho humano fundamental, que es el acceso a la información pública, mucho menos no rendir cuentas de lo que se hace con recursos que salen de tu bolsillo y del mío. Te topas con que quien dejó el municipio, como no fue reelecto, decidió eliminar todos los archivos. Entonces tú ya no tienes acceso a lo que fue la gestión de los 4 años previos al de la administración actual. Entre otras calificaciones, 56 municipios obtuvieron la calificación mayor a 10 y menor a 16. 35 municipios obtuvieron una calificación mayor de 5 pero menor de 10. 21 municipios obtuvieron la calificación de mayor a 1 y menos de 5. Así es como apenas un 5% de los GACs municipales han cumplido a cabalidad con los requerimientos de la LOTAIC. Ciudadanía y Desarrollo halló otras novedades. ¿Y tú? Municipios en los que la sección transparencia no funciona. Le das clic y te arroja a una página que dice Lorem Ipsum 400 veces o que simplemente esté en blanco. Incluso
ocurre que en varios municipios tú entras, no sé, pues a marzo de 2023, descargas un archivo y ese archivo corresponde a un mes de los años 2005, 2006, 2008. Ni siquiera hay esa conexión con el tipo del documento. ¿Y tú, has tenido problema con la transparencia de los GAC municipales? Recuerda dejarnos tu comentario. Somos La Defensa y aquí defendemos la verdad con periodismo. Amigos de La Defensa, entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defenderla es obligación de todos. Nos encanta que estén con nosotros en este mediodía. Les damos un buen provecho a cada uno de ustedes. Donald. Así es, saludos a todos nuestros defensores y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle like a la campanita y compartir nuestras transmisiones para que más gente llegue a la información y de esta forma crecer cada día más. Somos La Defensa y aquí defendemos la verdad con periodismo. Chao. Nos vemos mañana. Bye. En La Defensa entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defenderla, obligación de todos. Estamos comprometidos con un periodismo de calidad. No nos quedamos en titulares, sino que vamos más allá de la noticia. Hacemos periodismo de investigación y con mucha rigurosidad. Y aquí defendemos la verdad con periodismo. Eso es La Defensa. Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa. Esto es La Defensa. Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa.